Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola Fer, hola a todas y todos. Soy Antonia y hace poco que me hice suscriptora de la cafetera y os mandé un mensaje de presentación. Hoy quería compartir una alegría que me he llevado porque hoy es viernes por la tarde, he llegado de trabajar, he abierto el buzón y me he encontrado con 2 sobres. Uno de la cafetera, con mi carnet de suscriptora. Y me he llevado una emoción tan grande porque he sentido como cuando recibías cartas inesperadas de alguien a quien quieres mucho. Pues así es como me habéis hecho sentir hoy. Y quería daros las gracias sobre todo y nada, y deciros que ya estoy acreditada para decir aquello de soy de la cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que después de cumplir con el Convenio de Estambul va a dar un paso atrás. Justo a 2 meses de la presidencia europea, con un convenio como es el Convenio de Estambul asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del Convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley Solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista, compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Hay un acuerdo amplísimo, tanto de las fuerzas parlamentarias como también de la ciudadanía española, que va a dar lugar a que a partir de ahora no se reduzcan penas a agresores sexuales. Y es un consenso muy amplio en la sociedad española, que se traduce también en un consenso muy amplio en el Parlamento español. No se van a rebajar penas a agresores sexuales. Ese consenso, que hay que reformar la ley, que hay que evitar que se reduzcan penas a agresores sexuales, creo que es lo que hoy sale del Parlamento con toda normalidad. El ser conscientes de que el negacionismo, ni tampoco la soberbia, ni hacer caso omiso a lo que dice la ciencia, o también, en este caso, la Comisión Europea, hoy, de nuevo, va a salvar Doñana. Lo que va a salvar Doñana es un compromiso público con su restauración y con su recuperación, es hacer caso a las advertencias de la ciencia y, desde luego, lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley. Cumplir con las sentencias, en este caso, de los tribunales europeos y las advertencias de la Comisión Europea. La derecha de este país se ha llenado la boca durante estos meses de hablar del timo ibérico, utilizando para ello la exportación de energía al país vecino, a Francia. Sin embargo, yo creo que a estas alturas lo que tenemos que hablar es del timo y del fracaso nuclear, porque es lo que realmente está detrás de esta exportación de energía a Francia. Y, por cierto, ese es el modelo energético que las 3 derechas proponen para nuestro país, el modelo nuclear. Un modelo que, debido a la parada de numerosos reactores, ya que de los 56 reactores que tiene el país, una media de entre 19 y 36 han estado fuera de operación por distintos problemas técnicos, ha supuesto la necesidad para Francia de esa importación de energía desde España.
Bueno, pues el CIS no deja de ser una encuesta, como todas las encuestas, que nosotros valoramos con prudencia, pero que viene a destacar también un poco lo que palpamos en la calle, ¿no? Que es la preferencia de la ciudadanía española por el Partido Socialista, porque ve que las medidas que están poniendo en práctica y en marcha este gobierno, el gobierno progresista, y que se pone en marcha también desde las comunidades donde gobernamos y donde los ayuntamientos, son políticas que están ayudando a la ciudadanía. Pues ya hemos llegado al viernes y así vamos consumiendo las semanas día a día. Saludos, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, un día más, una mañana más, un tiempo más, no sé cuándo escuchéis este programa. A La Cafetera de los viernes, la cafetera elaborada a golpe de puchero, café de puchero, porque parte de los contenidos, ya sabéis, los grabamos previamente. A los que lo escucháis desde la retaguardia, desde el diferido, esto os resulta irrelevante. Los que lo escucháis en directo, la interacción es diferente, pero ya sabéis que como los viernes tengo que ir a televisión, parte de los contenidos hay que grabarlos a primera hora de la mañana. Aquí son las 7 de la mañana, apenas todavía se ven las primeras luces del amanecer asomando por entre los edificios. Hace algo más de frío, aunque ya se empieza a notar que cómo está cambiando el tiempo. Dicen los meteorólogos, además, que la semana que viene en España va a ser especialmente calurosa, lo cual no deja de ser muy preocupante porque estamos asistiendo a una primavera realmente extraña. Realmente se han roto todos los registros. Estamos en un momento en el que no solamente por la falta de lluvias, las temperaturas elevadísimas están dejando la situación del campo con una enorme preocupación. Ahora veréis que en la actualidad también, como se sigue hablando de Doñana, el presidente del gobierno ha visitado la zona. Desde allí ha lanzado una advertencia al negacionismo climático, medioambiental, porque en efecto nos estamos dando cuenta ahora de los efectos. Necesitamos medios que no griten. Ahora se están dando cuenta de los efectos tan devastadores que tiene la desidia en torno al cambio climático. Algo de lo que, por cierto, advertía Juan López Duralde en esta semana en el Congreso de los Diputados. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este ratito, así que os pido que vayáis pasando, que os pongáis cómodos. Gracias, muchísimas gracias a todos los que hacéis este ejercicio cada mañana, cada día, de sentaros en torno a esta taza de café para compartir un rato, para comentar las portadas que nos llegan desde numerosos lugares y que nos ayudan a comprender un poquito mejor este mundo en el que vivimos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Es que además los viernes es un día como para tomarse la cosa más pausada. El fin de semana se acerca, hay que entretenerse con algo. Ya veréis que hoy vamos a analizar videojuegos, series de televisión, también la prensa internacional, a ver cómo han hablado de España en estos días, cómo han proyectado la imagen de España en el exterior. Algunas noticias, bueno, hay cosas relacionadas con Doñana, como podéis imaginar, pero algunas noticias son bastante singulares, bastante curiosas. Luego hablaremos con Pilar de la Peña. Pero fijaos, en estos días donde ha tenido tanto protagonismo el medio ambiente, el cambio climático, donde estamos colocando la mirada también en la reforma de la ley del solo sí es sí. Ayer dio su último paso en el Congreso de los Diputados. Escucharemos ahora, veremos las consecuencias. Dice la prensa que probablemente hemos estado ante la crisis de gobierno, la mayor crisis de gobierno de la legislatura. Ayer vimos la soledad de Podemos, además incluso físicamente sentados en el Parlamento, todo el Partido Popular aplaudiendo esa reforma que han apoyado ellos. El Partido Socialista mirando con cara de póker,
sabiendo que no ha sido la situación más edificante de toda la legislatura, y sentadas Ione Belarra e Irene Montero en sus escaños, rodeadas por esos aplausos del Partido Popular después de la reforma de la ley del solo sí es sí. Saben en el PP que esto desgasta mucho al gobierno, que esto desgasta mucho a Podemos, así que la imagen que hoy es objeto de portada en el periódico El País, la imagen también vemos en el periódico La Vanguardia, la misma, también en La Razón. En fin, la imagen ha sido muy icónica para describir lo que ha ocurrido en torno a esta ley. Bueno, ahora hablaremos de la votación final de la reforma de la ley del solo sí es sí y de la interpretación que hacen los medios de comunicación con ella. Pero como digo, es viernes, vamos a hablar de series. Hablaremos en plata o plomo de series de televisión, de una serie de televisión de espías. El agente nocturno está en Netflix, está súper interesante porque es vertiginosa. El primer capítulo te atrapa desde el minuto 1. Si no tenéis plan para este fin de semana y estáis buscando serie, esta es una buena. Yo la descubrí casi por casualidad viendo la tele con el pequeño Fer, buscando algo que ver para el fin de semana, y la verdad nos dejó bastante enganchados, y ahora curiosamente me la está recomendando todo el mundo, así que la vamos a analizar con Ana en plata o plomo ahora dentro de un ratito. También hablaremos con Berka de Diablo 3, el videojuego. Sabéis que la sección de videojuegos es una sección en la cafetera que elaboran los propios oyentes, que tiene la particularidad de que se deciden los temas, se proponen, se sugieren, incluso se presentan como voluntarios para hacernos de guía ante este mundo de los videojuegos a algunos oyentes. Lo hacemos a través del grupo de Discord. Así que hablaremos con Berka, nuestro oyente, sobre Diablo 3, un juego que dentro de unas semanas, porque en el mes de junio han anunciado la versión el Diablo 4. Así que hablaremos videojuegos, series, algo de información, el fin de semana de la cafetera. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Bueno, pues vamos con las noticias y vemos cómo ha sido el tratamiento. Esta mañana decíamos en portada esa reforma de la ley del solo sí es sí. Dice Público.es hoy en su portada: PSOE y Unidas Podemos salen de la reforma del solo sí es sí con la mayor herida de la legislatura. Los socialistas decretan el cierre de ciclo tras sacar adelante su proposición en el Congreso. En la formación morada creen que el PSOE le va a costar mucho explicar por qué han tenido que reformar una de las medidas estrella que emanan del movimiento feminista con una fuerza como el Partido Popular. Ya sabéis que después de estos efectos indeseados de la ley del solo sí es sí, la interpretación que estaban haciendo algunos jueces, una interpretación generosa para aquellas personas que habían sido sentenciadas por violencia de género, violaciones, abusos. Bueno, han visto cómo se reducían algunas de sus condenas. En algunos casos son casi reducciones menores. En lugar de, pues si tenían que salir en 2 meses, salen en 1. Lo que pasa es que como aquí no se distingue, pues en las portadas de los periódicos hemos ido viendo el goteo, el conteo. Otra persona que ve beneficios penitenciarios en su condena. Y la presión ha sido insoportable al ver violadores en la calle, reducciones de condena de gente que había sido condenada por abusos a menores. Un goteo constante día a día en los medios de comunicación de todos estos casos, lo cual llevó al Partido Socialista a buscar una solución. Como en Podemos no querían reformar esta ley porque lo que pensaban es que había que reforzarla con asistencia, con formación para los jueces para que la aplicasen correctamente. Finalmente, el Partido Socialista, también un poco atenazado por el calendario electoral, por las encuestas y por la imagen tan mala que daba esto, decidieron hacer una reforma, impulsar una reforma y buscar el apoyo de la derecha del Partido Popular, que dice que no la han reformado, dice, la hemos derogado. Creen que la reforma que han hecho se convierte en una suerte de derogación, que es lo que estaban prometiendo ellos que iban a hacer si llegaban al gobierno. De manera que aplauden la división del gobierno, aplauden la debilidad de Podemos, aplauden la debilidad del Partido Socialista. Al PP le ha salido muy bien la jugada. Ayer en el Congreso de los Diputados vimos a Podemos en solitario
Ione Belarra, Irene Montero sentadas en sus escaños y detrás todo el Partido Popular en pie aplaudiendo, mientras el Partido Socialista ponía cara de cara o cruz, que no sabían dónde meterse, dónde mirar. Pero al fin y al cabo, bueno, la situación la han empujado ellos. Es una situación paradójica porque esta reforma difícilmente va a acabar con las reducciones de pena. Es más bien una cuestión estética. Lo hemos repetido aquí muchas veces. En la aplicación de las leyes en España, lo que prevalece es la condena más beneficiosa para el reo. Eso significa que si apruebas una ley que tiene penas mayores, pero a ti te han sentenciado, tienes derecho a acogerte a la que contemplase las penas menores. Así que esta reforma no va a acabar con la reducción de penas. Esas 1000 personas ya están en la calle o han visto cómo se reducía sus condenas y así va a seguir siendo la cosa. Bueno, pues con esto, claro, todos sabemos que en pleno calendario electoral, en todo caso, pues al gobierno tampoco le interesaba mucho seguir con este argumento de debate sobre la mesa. Fijaos, en el periódico El País esta mañana, en la portada, el PSOE se apoya en el PP para reformar el sí es sí sin Podemos. Los socialistas piden a su socio más responsabilidad y Irene Montero, denuncia un retroceso. La coalición sobrevive a la mayor crisis de legislatura, dice esta mañana el periódico El País. En efecto, ayer escuchamos a Irene Montero en el Congreso de los Diputados que recordaba que la ley del solo sí es sí, lo que hacía era cumplir el convenio de Estambul. Y este va a ser el único país que, cumpliendo el convenio de Estambul, que ya es una anomalía porque la gente se lo está pasando por las campanas, que cumpliendo con el convenio de este país, este es el único país que da marcha atrás. Así lo recordaba Irene Montero. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que, después de cumplir con el convenio de Estambul, va a dar un paso atrás. Justo a 2 meses de la presidencia europea, con un convenio, como es el convenio de Estambul, asediado en Europa, cuya ratificación por parte de la Unión Europea está siendo bloqueada por países antifeministas. Justo en este momento, España tenía que estar a la vanguardia en el cumplimiento del convenio de Estambul. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista, compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y, sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer, el señor Patxi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Quizá lo que tendríamos que haber hecho es pactar, como les hemos pedido hasta el último minuto, una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista. Así que reprochaba Irene Montero desde Podemos al Partido Socialista que se apoyase en la derecha negacionista con los derechos de las mujeres, o tan crítica en tantas ocasiones con los derechos de las mujeres, por ser más preciso. Reprochaba que se apoyasen en una fuerza política como esa para sacar adelante esa reforma, que además endurece las penas, que también es un discurso que, ya hemos hablado de eso aquí en la cafetera, endurecer las penas. Exigir el endurecimiento de penas es más propio del discurso conservador, de una retórica conservadora. En España la filosofía penal se sustenta básicamente sobre la reinserción. Tiene algo de punitivismo también, de castigar a aquellos delitos y que eso pueda servir como freno para posibles delitos futuros. Pero la base fundamental de la filosofía penal española está relacionada con la reinserción, es decir, que uno comete un delito pero puede volver a la sociedad reinsertado. Funcionará mejor o peor, será más o menos discutible, habrá que profundizar más o menos en eso, pero endurecer las penas, tirar la llave, meter a alguien en la cárcel y tirar la llave como si no hubiera ocurrido. Luego hay un montón de argumentos además que en estos meses se han puesto encima de la mesa que son bastante significativos. Por ejemplo, sí, se está produciendo un gran número de reducción de penas,
Proporcionalmente no es tan grande en comparación con el número de personas que están en prisión, pero bien, se está produciendo un gran número de reducción de penas, un dato que es difícilmente sostenible para la sociedad cuando ve este conteo en los telediarios todos los días. Pero son muchas más las personas que están sueltas porque sus parejas o las personas agredidas por ellas no han denunciado. La mayor parte de los casos de violencia de género no se denuncian y de violencia sexual no son denunciados. De manera que en estos días se ha repetido hasta la saciedad. Si a ustedes les preocupa que haya violadores en la calle, lo que debería preocuparles es que están paseando a su alrededor, porque un 90% de estos casos ni siquiera son denunciados. Así que, bueno, pero con la alarma social, el Partido Socialista intentó buscar un vericueto para poder llegar a las elecciones con algún argumento encima de la mesa que les permitiera, cada vez que el Partido Popular y la derecha les reprochen no haber hecho nada y haber liberado a violadores, decir eso ya lo hemos cambiado. Solamente por ese argumento han sido capaces de dar marcha atrás. Ahora, ¿cuánto de marcha atrás supone este cambio en la ley? Bueno, según la prensa, nos encontramos con diferentes interpretaciones, porque la ley del solo sí es sí se reforma con el Partido Popular gracias a un inédito pacto del PSOE con el PP, el primero en esta legislatura, y con una derrota política de Unidas Podemos, dice La Vanguardia esta mañana en su portada, aunque en ningún momento se puso en duda la continuidad de la coalición, dice también La Vanguardia. Mientras que en los periódicos se destaca que la reforma supone de facto un endurecimiento de las penas. Bueno, mientras tanto en el Partido Socialista trataban de defender esta reforma como podían. Hay un acuerdo amplísimo, tanto de las fuerzas parlamentarias como también de la ciudadanía española, que va a dar lugar a que a partir de ahora no se reduzcan penas a agresores sexuales. Y es un consenso muy amplio en la sociedad española, que se traduce también en un consenso muy amplio en el Parlamento español. No se van a rebajar penas a agresores sexuales. Ese consenso, que hay que reformar la ley, que hay que evitar que se reduzcan penas a agresores sexuales, creo que es lo que hoy sale del Parlamento con toda normalidad, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recoger ese clamor social que decía que no es posible que tengamos una norma en España que reduzca penas a agresores sexuales. Y hoy ese gran consenso, esa gran mayoría que se produce en el Congreso de los Diputados es la misma que responde a la ciudadanía española. Nadie quiere que se reduzcan penas a agresores sexuales. Pero sin el apoyo de sus socios de gobierno. Pero mire, las mayorías parlamentarias lo que hacen es responder, en este caso, a un clamor social, que es que no se produzcan revisiones a la baja de las penas de los agresores sexuales. Así que el gobierno defiende como puede la reforma de esta ley, sabiendo que además le ha provocado un grave problema de convivencia dentro de la coalición, y se preguntan algunos medios si esto terminará con una ruptura dentro del gobierno. El gobierno roto, dice el periódico La Razón esta mañana. Sánchez da por cerrada la crisis del solo sí es sí. El gobierno cierra el ciclo de la crisis interna generada por esta ley. Así lo reconocen en Moncloa, dice La Razón, tras votar ayer junto al Partido Popular. La reforma, que recupera la horquilla penológica anterior para reformar la ley estrella de igualdad, una muy dolida Irene Montero llamó a la movilización feminista, dice esta mañana el periódico La Razón en su portada. Es verdad que en las últimas horas además hemos visto algunas movilizaciones también. Vimos una en el Ministerio del Interior, frente a las puertas del Ministerio del Interior, la manifestación de la comisión del 8M, reclamando que no se produjera esa votación que finalmente se ha producido. Que por cierto, ayer decíamos, ¿cuánto cambia lo del consentimiento desde los jueces? Estos días han tratado de señalar que el consentimiento siempre ha sido el centro de este debate, que nunca, no es que haya sido ahora, esa haya sido una partida que se haya ganado, que el consentimiento siempre formó parte de la clasificación jurídica. Pero Vicky Rosell lo explicó en el canal 24 Horas, es interesante escucharlo, porque decía Vicky Rosell, hay un cambio sustancial. Tú metes la violencia en la intimidación desde el tipo básico, en el tipo del consentimiento, estás condicionando cada pena a si hay o no violencia o intimidación. Si la metes como un agravante más,
tú ya has sufrido una agresión sexual, como la víctima de la presunta agresión de Dani Alves. Tú ya has sufrido una agresión sexual, nadie lo pone en duda porque tú dices que no has consentido. Por supuesto, luego procesalmente hay que probarlo, pero no tiene nada que ver. Lo procesal con lo extraprocesal, Entonces, si además hay sumisión química, si además fue en grupo, si además se emplearon armas, si además es una víctima especialmente vulnerable, todas las agravantes, y si además violencia o intimidación, eso no cambia el esquema. Eso agrava sin cambiar el sistema porque no tocas el 178. No tocas la definición de consentimiento, pero tampoco es como, no toco la definición, ya te apruebo una reforma laboral, pero a continuación digo, bueno, en caso de duda no te toco la reforma laboral, pero te digo, en caso de duda el despido será libre y el contrato temporal. Mira, no me has tocado la reforma laboral, pero sí, me la has degradado absolutamente. Y esto yo no sé si te ha parecido muy vehemente, yo suelo ser muy educada hablando, no lo dije pero por es ti. que No lo dije por usted, las penas es en lo que se demuestra si un elemento se valora o no. No se valora el consentimiento. Si en agresiones sexuales a menores de 16, da igual con consentimiento que sin él, y lo único que determina son otras circunstancias. Y la gente lo tiene en el BOE. Y esto es un error, yo creo que propiciado, pues desde luego por el Partido Popular, que ha dicho claramente, estamos volviendo al sistema anterior, y Vox, que en su enmienda justificaba, dejémonos de consentimiento positivo y vayamos al sistema de antes, al del consentimiento negativo, y como Vox, siempre su presunción de inocencia del varón y barbaridades así. Pero es que lo admite todo el arco parlamentario. Pero que Vox no ha aprobado. De lo que insistía Vicky Rosell es si el consentimiento desaparece, porque todo el arco parlamentario lo reconoce, salvo el Partido Socialista, que intenta decir, no, con esta reforma no se ha cambiado eso. Bueno, el caso es que más allá de las explicaciones, lo que hemos visto es que la derecha está tratando de sacar rédito de esto. Ya han conseguido que se reforme la ley. ¿Creéis que van a soltar ese hueso? No. Núñez Feijóo acusa ahora a Pedro Sánchez, ayer no estuvo presente en la votación, y le acusan de no haber estado por vergüenza, porque su gobierno está roto. Ahora que se han convocado elecciones, el gobierno se ha sumado a la reforma de la ley del solo sí es sí que el Partido Popular ha presentado en la Cámara desde el año pasado, desde diciembre del pasado año. ¿Sabéis por qué? Porque le preocupa el daño electoral que están sufriendo en todos los lugares de España. Y ahora el PP ha vuelto a demostrar su responsabilidad. Somos un partido de Estado y estamos aprobando la reforma de la ley del sí es sí, a la que el gobierno no le ha quedado más remedio que sumar a la propuesta del Partido Popular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de los Diputados? En el Congreso de los Diputados lo que está ocurriendo es que hay ministras que han votado con la propuesta del Partido Popular y hay ministras que han votado en contra de la propuesta del Partido Popular. Y lo más grave, hay vicepresidentas que han votado el sí a la reforma de la ley y hay otras que han votado no a la reforma de la ley. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno y venirse aquí a intentar cambiar de conversación ante la ruptura del gobierno de España. Porque estaba en Doñana el presidente del gobierno en esta derivada de la campaña que ha surgido de pronto tras el intento del Partido Popular de amnistiar algunos pozos de riego ilegales allí en ese parque natural, las protestas que ha provocado, otro hueso que ha decidido el gobierno también utilizar durante la campaña electoral y no soltar, aunque incluso el Partido Popular haya tenido que empezar a titubear con esa norma porque el escándalo ha sido formidable. Pero bueno, el caso es que está en las portadas, los socialistas ahora decretan el cierre de ciclo, como señala Público.es, tras sacar adelante esta proposición de reforma en el Congreso, y en la formación morada creen que al PSOE le va a costar mucho explicar por qué han reformado esta medida estrella que emana del movimiento feminista y lo han hecho de la mano del Partido Popular. Bueno, los trámites, en todo caso, legislativos no cierran las diferencias, supone el inicio de una más, dice Público, que probablemente disputa política e ideología, que esto además trasciende ya al ámbito institucional. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola.
Ayer fue un momento muy simbólico, vimos esa votación y en la votación el Partido Popular, la derecha, se arrancó a aplaudir por haber conseguido reformar la ley del solo sí es sí y vimos en efecto en soledad a Irene Montero y a Yone Belarra. Dice el periódico ABC que fueron apoyadas por Yolanda Díaz en el peor día de su vida. Participó, estuvo en la sesión parlamentaria y mientras, pues en las fotografías vemos la ministra de Podemos, a las ministras de Podemos con la bancada del Partido Popular detrás y con una cara de no estar pasando por la mejor votación del Congreso de los Diputados. Bueno, superado ya este asunto, es verdad que la campaña se mueve también por otros derroteros. Vemos cómo Doñana sigue protagonizando el debate público. Ayer Pedro Sánchez viajó hasta el Parque Natural para criticar allí la estrategia del Partido Popular en Andalucía con el riego y con este discurso tan negacionista sobre los efectos del hombre en el medio. El ser conscientes de que el negacionismo, ni tampoco la soberbia, ni hacer caso omiso a lo que dice la ciencia, o también, en este caso, la Comisión Europea, hoy, de nuevo, va a salvar Doñana. Lo que va a salvar Doñana es un compromiso público con su restauración y con su recuperación, es hacer caso a las advertencias de la ciencia y, desde luego, lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley, cumplir con las sentencias, en este caso, de los tribunales europeos y las advertencias de la Comisión Europea. Desde luego, lo que no es aceptable es que este intento de atropello del Partido Popular con Vox en la Asamblea de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos españoles por haber contravenido las sentencias europeas, pero sobre todo y ante todo lo más importante, además de ese coste económico, el coste inasumible en términos medioambientales y en términos de biodiversidad que esa medida puede tener en, insisto, uno de los principales patrimonios de la humanidad, como es el Parque Nacional de Doñana. Bueno, de esto voy a hablar con los trabajadores y trabajadoras de este parque y a ellos, sobre todo, quiero agradecerles su compromiso, porque creo que también todo este debate que se está suscitando en el Parlamento de Andalucía y que ya ha trascendido el Parlamento de Andalucía y claramente es un debate político nacional y también europeo e internacional, como hemos visto hoy, creo que también nos puede ayudar a cambiar la mentalidad de la gente, a ser consciente de la gravedad de la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando y, desde luego, la urgencia, no la necesidad, sino la urgencia de actuar con rapidez para que podamos adaptarnos y mitigar al máximo posible los efectos de esta emergencia que es el cambio climático. Bueno, ya sabéis que esta semana conversábamos aquí en la cafetera con Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, la vicepresidenta del Gobierno, que aportaba una explicación de por qué ha ocurrido esto. Sabéis que la derecha allí en Andalucía propone una suerte de amnistía para con los pozos ilegales que ya estaban operando y, bueno, en realidad era una cosa más estética que de profundidad, porque los pozos podían ser utilizados en caso de que hubiera suficiente agua. En el parque ahora mismo, el agua, lo que se dice agua, muy poquita. Entonces, ¿por qué pactan? Para contentar a una minoría de agricultores, pensando que iba a ser una buena promesa electoral, una buena propuesta electoral, y también porque han pactado con la extrema derecha. Lo explicaba así Teresa Rivera. Si no va a haber más agua, ¿a quién se le quita el agua para esto? ¿A quienes ya lo tienen para usos legales o al propio parque? ¿Por qué lo están haciendo? Pues en realidad la única explicación es porque han pactado con Vox hacerlo y ahora dejar de hacerlo supondría volver a pactar con Vox. ¿Por qué Moreno Bonilla, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacta con Vox una cosa así? Pues creo que solamente puede explicarse por razones de populismo local, porque no hay ninguna otra explicación lógica, y a mí me parece que este es un muy mal comportamiento desde el punto de vista de la responsabilidad política y la responsabilidad institucional. Así que desde el Gobierno denunciaban este intento de
regularizar los regadíos ilegales, y Doñana lo que ha conseguido es desatar la guerra del agua entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hoy lo cuenta La Vanguardia en su portada. La Comisión Europea avisa de que utilizará todos los medios disponibles para evitar que la Junta de Andalucía regularice los regadíos ilegales. Bueno, pues ayer precisamente Pedro Sánchez visitaba Doñana. Esa imagen, por cierto, es portada en el periódico ABC. Vemos a Pedro Sánchez paseando por el parque de Doñana y ponen debajo justo la foto de la votación que se estaba produciendo en ese momento en el Congreso de los Diputados sobre la ley del solo sí es sí. No le van a quitar al gobierno a la oposición, perdón, no le van a quitar a la derecha la posibilidad de beneficiarse electoralmente de todo esto. En el diario.es esta mañana, 10 años para cerrar un pozo ilegal en Doñana, la carrera de obstáculos para evitar que la marisma se quede sin agua. Desde el año 2018 el Gobierno Central ha cerrado 1.129 captaciones piratas en el entorno del Parque Nacional y planea la clausura de al menos otras 420, procesos que se alargan gracias a que hay una legislación que es muy garantista y que cuesta mucho romper. Pues si el infractor pleitea, presenta recurso tras recurso, el proceso puede durar bastantes años, dicen desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así que la legislación lo que está es reforzando una seguridad jurídica, pero hace que perseguir estos pozos ilegales sea muy difícil, sea francamente difícil. Hasta 10 años, cuentan hoy en el diario.es, se puede tardar en cerrar uno de estos pozos ilegales. Mientras, Bruselas ha avisado de que va a usar todos los medios a su alcance frente al indulto de los regadíos de Doñana. Es una respuesta parlamentaria en la que la Comisión Europea reitera que si se aprobara en los términos que ha sido anunciada esta ley andaluza, podría contravenir la legislación ambiental de la Unión Europea. Es un nuevo aviso de la Unión Europea contra esta ley que el gobierno andaluz pretendía sacar adelante, y esta vez en forma de respuesta parlamentaria. Es verdad que ha sido después de una consulta realizada por 2 eurodiputados socialistas españoles, pero la Comisión Europea se ha pronunciado y dice que sí, que esto violaría los tratados y por lo tanto pues sería perseguido. Y como señala además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que se muestran bastante tajantes en la respuesta. Pero es verdad, decía Pedro Sánchez, que esta era una oportunidad también para concienciar, porque estamos viendo las imágenes de cómo se ha degradado el Parque Natural de Doñana, cómo están desapareciendo esas marismas. Vemos algunos de las lagunas convertidas en secarrales, de las que antes eran lagunas y lugar de descanso para millones de aves que tratan de cruzar atravesando Europa, tratan de cruzar nuestro país y tenían ese lugar como lugar de descanso desde hace siglos, y resulta que lo estamos destrozando en los últimos años a cuenta de los pozos ilegales. Las imágenes son demoledoras, pero decía Pedro Sánchez, esto puede servir para concienciar también sobre la emergencia climática, para que la gente entienda de verdad lo devastador que es mirar hacia otro lado, la desidia. Bueno, de esto precisamente hablaba Juan López de Uralde. Hablaba además del fracaso nuclear. Porque como se está debatiendo, y vale, pues ¿cómo sacamos adelante la energía? ¿Cómo si no podemos utilizar combustibles fósiles contaminantes? ¿Qué hacemos? Pues energía nuclear puede ser una buena opción. Bueno, pues Juan López Uralde defendía en el Congreso esta misma semana. La derecha de este país se ha llenado la boca durante estos meses de hablar del timo ibérico, utilizando para ello la exportación de energía al país vecino, a Francia. Sin embargo, yo creo que a estas alturas lo que tenemos que hablar es del timo y del fracaso nuclear, porque es lo que realmente está detrás de esta exportación de energía a Francia. Y, por cierto, ese es el modelo energético que las 3 derechas proponen para nuestro país, el modelo nuclear. Un modelo que, debido a la parada de numerosos reactores, ya que de los 56 reactores que tiene el país, una media de entre 19 y 36 han estado fuera de operación por distintos problemas técnicos, ha supuesto la necesidad para Francia de esa importación de energía desde España. Bueno, mientras tanto estamos viendo noticias
por toda la península ibérica que nos muestran las consecuencias atroces de la sequía. La sequía ha obligado a cerrar el canal de Urgel, deja sin riego 70.000 hectáreas agrícolas y la Comunidad General de Regantes de los canales de Urgel han acordado el cierre de este canal principal por la sequía y la extrema situación de los pantanos que lo abastecen. Bueno, la medida afecta a 4 comarcas centrales de la provincia de Lleida, 70.000 hectáreas de terreno agrícola, y la verdad es que las imágenes que nos está dejando la sequía están siendo demoledoras y el daño para la agricultura es una cosa curiosa, porque ¿cuánto tiempo habríamos ganado si hubiéramos hecho caso a las advertencias de los grupos ecologistas, estas que eran etiquetadas como conspiraciones de los melenudos o propuestas neo-hippies sobre nuestra relación con el medio? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento nos habríamos evitado si hubiéramos tomado medidas a tiempo? Y yo me pregunto cómo va a tratar la historia a todos aquellos que han hecho del negacionismo su propuesta política. A las extremas derechas, a gente como Mariano Rajoy o como José María Aznar, que durante años han estado negando los efectos de la mano del hombre sobre el cambio climático, sobre el medio. A todos estos partidos políticos que en Naciones Unidas han estado defendiendo que el planeta terminará autorregulándose, sí, como la mano invisible del mercado. Y nos estamos encontrando con efectos devastadores que ahora empiezan a asumir los medios sin asumir sus culpas, porque muchos de los medios de comunicación que han estado defendiendo ese negacionismo climático, en sus portadas ahora hablan de los efectos devastadores de la sequía, de los daños para los agricultores, de la indiferencia de un gobierno que no toma medidas urgentes por la sequía. Es que ustedes llevan años insistiendo en que las consecuencias del cambio climático no serían tan evidentes, que el ser humano sería capaz de corregirlas. Bueno, pues estamos viendo y es solamente el comienzo, solamente el principio. Estamos asistiendo a una sequía histórica, a incendios que son devastadores, que son cada vez de mayor tamaño, de mayor proporción, a tormentas y a grandes eventos climáticos que no tienen precedentes en la historia, y todos los registros se están viendo alterados. Ninguno se parece a lo que estamos viendo ahora, y esto está yendo más deprisa de lo que los propios científicos alertaban que sucedería. Bueno, vivimos un tiempo de enormes cambios. Mientras tanto, todo esto también está teniendo consecuencias. Fijaos qué curioso, porque con todas estas noticias que estamos viendo ahora en las portadas de los periódicos, con todas estas noticias, los resultados electorales no parece que sean malos para las propuestas de la izquierda. Bueno, el Partido Socialista celebra una encuesta que ayer conocimos, la encuesta del CIS. Bueno, pues el CIS no deja de ser una encuesta, como todas las encuestas, que nosotros valoramos con prudencia, pero que viene a destacar también un poco lo que palpamos en la calle, ¿no? Que es la preferencia de la ciudadanía española por el Partido Socialista, porque ve que las medidas que están poniendo en práctica y en marcha este gobierno, el gobierno progresista, y que se pone en marcha también desde las comunidades donde gobernamos y donde los ayuntamientos, son políticas que están ayudando a la ciudadanía, que están haciendo que la economía funcione y que pueda crecer más que el doble de la media europea el año que viene, por ejemplo, y que esté dando oportunidades, porque el empleo también está creciendo como hacía mucho tiempo que no crecía, y estamos en datos históricos de afiliación a la Seguridad Social, y todo esto se refleja en la voluntad de la ciudadanía de querer seguir manteniendo un gobierno y seguir manteniendo al Partido Socialista como su opción prioritaria a la hora de elegir. Es llamativo porque en los datos del CIS tampoco es que el Partido Socialista salga muy bien parado, pero lo celebraban ayer con esa alegría. El CIS da a Sumar, la irrupción de Yolanda Díaz es contemplada, un 10,6% del voto, 4 puntos por delante de Podemos, dice esta mañana el periódico El País. Algunos medios también resultan muy llamativo, algunos medios que han restado permanentemente credibilidad al CIS, ahora que le dan malos resultados a Podemos, consideran que es que el CIS es
casi una Biblia. Bueno, los datos del CIS que harán sonreír a Yolanda Díaz, dice esta mañana el Huffington Post, algunos datos no tanto a Podemos. El barómetro del mes de abril incluye por primera vez al partido de la vicepresidenta, segunda en sus estimaciones electorales. Sumar irrumpe en el CIS, dice Público.es, como cuarta fuerza y junto a Podemos adelantarían a Vox. El barómetro de abril da al PSOE un 30,4% en estimación de votos, al PP un 26%, Vox tendría un 11%, Sumar un 10,6% y Podemos un 6,7%. Es una encuesta muy ficticia, entre otras cosas por una razón. Nadie sabe si Podemos va a ir de la mano de Sumar. De manera que ni siquiera sabe muy bien con precisión nadie, y desde luego nadie de los encuestados, si algunas de las formaciones políticas que regionalmente son referencia irían de la mano de Sumar o de la mano de Podemos. De forma que, ¿cómo vas a decir a quién vas a votar si no sabes quiénes son sus líderes todavía? Si no sabes quién en su región, qué partidos políticos van a formar parte de ese gran paraguas que se presupone es Sumar. En todo caso es simbólico, como se está debatiendo mucho sobre eso y como tiene bastante encendido a un electorado de izquierdas que quiere que se concreten ya algunas cosas, pues los periódicos interpretan estos resultados, pero en realidad es bastante ficticio hacer una pregunta como esa porque cabe la posibilidad de que vayan juntas ambas formaciones y hay espacio político para dos formaciones de esta naturaleza que tienen tantos vasos comunicantes, tantos puntos en común. Pueden ir por separado, podría tener consecuencias buenas electoralmente, puede tener malas consecuencias. ¿Qué organizaciones políticas suscribirían un acuerdo con Sumar? ¿En qué condiciones? Porque está por ver también en qué condiciones se suscriba esto. Así que no es tan sencillo. Pero bueno, como vivimos tiempos líquidos, el titular, desde luego, es indicativo. Mientras tanto, estamos en tiempos complejos. Todo está cambiando. Además, con la presencia de las redes sociales. Ayer vimos a Nadia Calviño hablando, por cierto, es que esta noche ha ocurrido una cosa. Han quitado ya el check de verificación de las redes sociales, ya se lo han retirado a las cuentas de Twitter, de manera que todos aquellos que tenían en su cuenta de Twitter con la doble rayita azul, esta noche han desaparecido todas. Desde Ibai hasta, en fin, cualquiera que tuviera una cuenta verificada ha desaparecido. Vivimos los tiempos del tweet, pero también de la tiranía del clic. Ayer Nadia Calviño hacía una reflexión sobre eso y también porque son tiempos difíciles para los medios de comunicación. Y venía pensando en lo acertado de reconocer por una parte la experiencia y la trayectoria ascendente, ¿no? Fernando ha dicho, estábamos hablando del pasado y del futuro, de quien tiene pasado y de quien tiene futuro. Y yo creo que lo que tenéis es mucho presente, ambos y todos los que estáis aquí, y sois fundamentales porque el presente es un momento. Nuestro presente es muy intenso, es muy complejo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del sector en el que trabajáis, porque hemos pasado del tuit a la tiranía del clic en estos últimos años, en estos últimos 5 años en los que, como decía el gobernador, estamos expuestos nosotros a lo que suponen los medios de comunicación, esa información rápida, fugaz, que no da tiempo muchas veces al análisis. Las noticias duran como máximo 24 horas, como máximo. Se hace más difícil el análisis, se hace más difícil la consulta de las fuentes acreditadas, y esto es un campo abonado para las fake news y también es un campo abonado para el escepticismo, la incertidumbre y la preocupación de los ciudadanos. Eso decía Nadia Calviño, y en efecto, un campo abonado para la tiranía del clic. Ayer participaba en la primera edición de los premios de periodismo de la Asociación de Periodistas de Información Económica, la PIE, y hacía esta reflexión sobre los tiempos líquidos que estamos viviendo en materia informativa. Bueno, básicamente estos son las noticias en esta mañana en la que nos encontramos. La prensa analiza la ley del solo sí es sí, ve sus derivadas, las consecuencias que pueden tener o no para el gobierno. Y una noticia, por cierto, el lunes los restos de Primo de Rivera serán exhumados. El cuerpo del fundador de Falange saldrá del Valle de los Caídos finalmente y será el lunes cuando lo haga. Así que ya veis, si a eso le sumáis que ayer vimos al cohete de Elon Musk, el más potente de la historia, finalmente terminando en llamas, siendo explotado, porque SpaceX considera que es un éxito el ensayo que hicieron de la nave, pero empezó a girar sobre sí misma y entonces tuvieron que hacerla explotar. Y las imágenes pues también han sido muy, 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 muy icónicas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho la prensa internacional sobre nuestro país con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de información internacional. Lo hacemos desde una perspectiva diferente, viendo cómo se ha proyectado la imagen de España a través de los medios de comunicación internacionales. Con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que aquí se ha hablado de vivienda, que con esta propuesta del gobierno, creo que algo han recogido los medios internacionales, ¿no? Bastante han recogido los medios internacionales. La verdad es que sí que es un tema que ha suscitado bastante, o que ha tenido bastante repercusión en medios, desde el Financial Times, el Washington Post, el Le Monde, Reuters, The Irish Times, en fin, ABC News. La verdad es que ha tenido bastante eco. Se han fijado, el Financial Times, por ejemplo, y Le Monde señalaban que España... Decían que además también Portugal, hacían un artículo en el que mezclaban un poco los dos países, pero porque destacaban que ambos países tenían un problema, una crisis de la vivienda que se había convertido en un lastre y en un asunto bastante importante, sobre todo para parte de la población, especialmente los jóvenes, y habían decidido pues afrontarlo, ¿no? Y en el caso de España se ponía especialmente de relieve que el gobierno había decidido abordar este asunto con la ley de vivienda, que era una de las más importantes, que después de varios años de estar negociando, finalmente se había llegado a un acuerdo para aprobarla, que iba a destacar y que iba a incluir, por ejemplo, lo destacaba la radio francesa RFI, pues el tope a los alquileres. Pero luego lo que más ha llamado la atención han sido los anuncios de esta semana, primero de que se iba a destinar en torno a 50.000 viviendas en manos de la Sareb, del Banco Malo, a algún tipo de vivienda social y de pisos de uso público. Esto se ha destacado. Y luego este otro anuncio de Pedro Sánchez de que se financiarían 43.000 viviendas nuevas para alquiler a precios asequibles, ¿no? Que ha sido, digamos, los dos grandes anuncios que han tenido repercusión aquí en España y fuera del país también, porque ya te digo que lo destaca el Washington Post, Reuters, The Hill, en fin, numerosos medios de todo el mundo. Esto sirve para que se ponga el foco en cómo España, pues esta idea de aumentar el stock de vivienda pública es especialmente relevante, porque España, es lo que destacan todos los medios internacionales, tiene uno de los stock de casas de uso público o social más bajos de Europa. Se habla de poco más del 2% digamos, del total de la vivienda, cuando, por ejemplo, en buena parte de Europa, o la media en Europa es del 9%. Hay países que tienen incluso un stock bastante mayor, y en este sentido pues se pone de relieve que el gobierno ha decidido apostar por esta vía. Y varios medios también enfatizan que el anuncio de estas medidas pues busca también un poquito que la vivienda sea uno de los grandes ejes de la campaña electoral de las municipales y autonómicas, y que sea uno de los temas que esté en el debate tanto de la campaña electoral como en general de la actualidad de la sociedad española. Hoy hemos visto también internacionales haciéndose eco de la visita de Juan Carlos, calificándola como embarazosa, tensa, indeseada, ¿no? Sí, la verdad es que igual que aquí en España ha generado bastante revuelo y bastante interés los medios de comunicación, digamos la visita del rey emérito, en los medios de comunicación internacionales, pues no ha pasado desapercibido, y he encontrado numerosos artículos en medios desde Le Figaro, el Süddeutsche Zeitung, Euronews, The Guardian, The Politico, The Telegraph. En general sí que llama la atención, y sobre todo llama la atención eso, cómo pues se pone de relieve esta incomodidad, ¿no? El Figaro, por ejemplo, decía que era una visita embarazosa. Euronews decía que era una visita indeseada. Süddeutsche Zeitung hablaba de la tensión, de un poco de realmente esta idea de que, bueno,
a pesar de haber sido una figura tan pues que había gozado de una gran respetabilidad en España por su papel en la transición, como además todos definen y recuerdan que Juan Carlos se ha autoexiliado, que ha sido objeto de varios escándalos de corrupción y bueno, que su imagen se ha visto fuertemente dañada y que ahora pues con esta visita pues realmente coloca tanto al gobierno como a la Casa Real, que es uno de los asuntos que llama la atención de varios medios internacionales, en una posición algo delicada. Uno de los artículos más que digamos más habla de ello, más profundiza, es el del diario francés Le Figaro, que incluso llega a decir que parece que Juan Carlos o no ha aprendido la lección de la polémica que generó su primera visita, o le ha dado lo mismo, ¿no? Y ha vuelto a plantear este desafío y estos temores. Aunque también indicaba, dice, no se sabe muy bien si es algo que se teme, estos efectos, o si se ha buscado, ¿no? que puedan reactivarse esta política y que vuelva a dejar en concreto a su hijo, al actual rey Felipe VI, pues en una situación incómoda, porque se ha esforzado mucho el actual monarca en marcar distancias con su padre y con el legado de su padre, y sin embargo pues este tipo de visitas y de presencia mediática hace que se recuerde, digamos, los motivos que obligaron al emérito a salir de España. Quizás es uno de los efectos, porque estos días se habla mucho y con muchos calificativos sobre el rey, sobre la monarquía y tal, pero uno de los efectos es que esto devuelve al debate público otra vez todas las cuestiones relacionadas con las investigaciones sobre su patrimonio, sobre el dinero, sobre su fraude fiscal, todo esto. Oye, y en el Reino Unido también, porque además antes de venir a España estuvo en Reino Unido, y varios medios también no se mordían la lengua, ¿no? Destacaban un poco todo este pasado y esta historia reciente de Juan Carlos I, y bueno, lo detallaban, y volvía a aparecer en todos los medios de comunicación internacionales pues los escándalos financieros y de corrupción que han acechado al exmonarca. También hemos visto la preocupación por la sequía. Aquí, desde luego, es extraordinaria. La amenaza para los cultivos, la amenaza para Doñana. ¿Esto ha tenido repercusión fuera? Sí, la verdad, ya lo comentábamos la semana pasada. El plan de la Junta de Andalucía para expandir los regadíos en Doñana pues había realmente llamado la atención de numerosos medios, incluso el Washington Post le dedicó un artículo. Esta semana también, por ejemplo, he encontrado algunos artículos en medios franceses como Ouest France que explicaba un poquito cómo había esta amenaza para Doñana, pero en general todo el problema de la sequía y de la crisis climática que vive España ha estado en el foco de otros muchos medios. Además, esta semana pues el presidente Pedro Sánchez compareció diciendo que era un asunto de principal preocupación para el gobierno, algo que destacaban medios desde Deutsche Welle, BBC News, en fin, numerosos medios hacían eco de estas palabras, y luego de este temor sobre el efecto que la falta de lluvias puede tener para la cosecha de cereales en España, ¿no? Y en general para digamos la agricultura en España, que es otro de los asuntos que más preocupa en los medios internacionales. Hay que recordar que España pues es uno de los principales proveedores de fruta y verdura de toda Europa, y todos estos efectos realmente pues se van a dejar notar en la producción y en digamos el abastecimiento que pueda llegar. También, por ejemplo, Associated Press publicaba un reportaje sobre los temores concretos en Cataluña y en Barcelona, que podría realmente tener una situación crítica a partir de septiembre, y en general toda esta semana y todas estas últimas semanas ha habido numerosos artículos en toda la prensa internacional que ponían de relieve el problema y los temores que esto ha suscitado en España. Y hemos visto que con esas consecuencias, con los temores que provoca, hace que también provoquen atención. Oye, Radio France hablaba de la victoria de las Kellys contra los hoteles de Baleares. ¿Qué dicen? Pues la verdad es que esta es una noticia que quizá ha pasado más desapercibida aquí, pero que realmente ha llamado la atención de la radio francesa, ¿no? Pues resulta que explica un poquito el diario francés o la radio francesa, perdón, que en España desde hace tiempo, siendo un país tan turístico y que depende tanto de los hoteles, pues desde hace bastantes años las limpiadoras de habitaciones y en general el personal que desempeña estas
estas labores en los hoteles, llevaba años organizado e intentando, movilizado para mejorar sus condiciones laborales, y en concreto se habían pues movilizado en este movimiento que se hace llamar las Kelly, ¿no? Explicaba que era un poquito la abreviatura de las que limpian, que realmente el término de las Kelly y la movilización ya había llamado la atención de otros medios internacionales. Recuerdo, por ejemplo, un artículo de The Guardian, el diario francés, que también las ponía de relieve. Pero en este caso lo que destaca la emisora francesa es que en Baleares el colectivo ha conseguido una victoria casi histórica, porque era una de las grandes reivindicaciones que tenía este colectivo, que era que se fijara un número máximo de habitaciones que tuvieran que limpiar por día, un poco para mejorar su situación, ¿no? Detallaba que en el convenio colectivo en Baleares finalmente se ha firmado este tope máximo. Explica que se va a negociar, se va a acordar en función de cada establecimiento hotelero, porque cada establecimiento puede tener unas características diferentes, pero sí se va a fijar pues este tope del número máximo de habitaciones que van a tener que limpiar estas mujeres en los hoteles, ¿no? Hablaba de que era una de las reivindicaciones clásicas del colectivo, que por fin lo habían conseguido en Baleares, y que esto había hecho que en otras comunidades españolas pues las Kellys también estuvieran intentando lograr este éxito. Ponía de relieve que ahora en Baleares estaban intentando, se habían marcado un nuevo gobierno, que era conseguir que se les permitiera una jubilación anticipada, ¿no? Dado que la radio francesa, en Francia hay tanta polémica con el tema de la jubilación, decía que esto iba a ser un objetivo complicado y un reto y todo un desafío, pero destacaba que ya habían demostrado que desde luego las Kelly tenían poder y no eran un colectivo ni mucho menos a desdeñar. También hemos visto en Euronews que hablaban de la encuesta del CIS sobre el aumento de popularidad de las relaciones abiertas. Sabía que esto te iba a gustar. Sí. Ya he visto que iba calando lentamente en la sociedad. En la sociedad y en los medios internacionales. La verdad es que la televisión europea le dedica un reportaje a este asunto. El titular habla de algo así como... El poliamor. ¿Perdona? El poliamor. No, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. La pregunta, porque además algún politólogo después lo ha matizado, la pregunta del CIS daba lugar a la confusión, porque decía, ¿es usted partidario de mantener una relación mientras... No me acuerdo con precisión cómo era, pero lo que allí cabía todo. Además de una relación activa sexual, ¿no? Sí, porque cabía desde la infidelidad hasta el poliamor, hasta, yo qué sé, hasta mil fórmulas, ¿no? Sí, realmente... Lo que pasa es que la encuesta del CIS, y por ejemplo Euronews también lo destaca, habla de sí que esta idea de tener más de una relación es la que digamos apoya un 47%, casi la mitad de los españoles, pero sí, por ejemplo, en la encuesta del CIS sí mencionaba que había hasta un 41%, me parece, que sí se mostraba favorable a las relaciones abiertas, que en este sentido sí implica, digamos, no sería algo tan convencional como tener más de una relación, ¿no? Que sí tendría más que ver con el poliamor, aunque no es exactamente, ¿no? Esto lo destacaba, por ejemplo, el Euronews, y sí lo ponía de relieve. Es verdad que todo este asunto social, explicaba además que el CIS pues, es una agencia gubernamental que se dedica a hacer encuestas de opinión y sobre temas sociológicos, y que en este sentido había llamado especialmente la atención. Sí destacaba uno de los datos, que es que de la anterior encuesta de octubre de 2021, con respecto en concreto a digamos, si los españoles estaban de acuerdo con tener más de una relación sexual activa a la vez, había habido un aumento del 10% en este sentido. Con respecto a las relaciones abiertas, no especificaba, pero señalaba que un 41% pues era un dato para un país que había ya traído a Don Juan, pero que seguía, pues que teniendo una tradición católica, pues era un dato que les llamaba la atención. Bueno, pues eso ha chocado mucho, en efecto. No es el único asunto que asalta a la prensa internacional, porque la prensa marroquí ha puesto... Claro, esto ha sido una polémica que ha pasado más inadvertida. Yolanda Díaz calificó a Marruecos de dictadura, esto lo vimos en el programa de Jordi Évole, eso sí tuvo repercusión. Lo que pasa es que luego el PSOE la desautorizó, y además ella en Naciones Unidas también tuvo palabras de elogio para Marruecos, y eso ha despertado como, hombre, se está automatizando, autocorrigiendo. Pero esto, la prensa marroquí ha reparado en ello.
Sí, y con cierta irritación, la verdad, varios medios lo destacaban y bueno, ponían de relieve estas palabras de Yolanda Díaz en la entrevista con Jordi Évole en la Sexta, hablando claramente de Marruecos como una dictadura. También ponían de relieve que había asegurado que en el caso de que llegara a ser presidente del gobierno, que desde luego revisaría los acuerdos con Marruecos y revisaría sobre todo la posición con respecto al Sáhara Occidental, ¿no? Esto ha llamado bastante la atención de numerosos medios marroquíes, aunque buena parte de ellos han preferido destacar o poner de relieve esa especie de desautorización del PSOE y incluso del propio ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, a estas palabras, ¿no? Que digamos que tachaban o calificaban las declaraciones de Yolanda Díaz de opinión personal y ponían de relieve que la posición del gobierno no era esta, sino que se basaba pues en el respeto mutuo y en fomentar una relación de cooperación. Pero alguno de los diarios marroquíes, por ejemplo Quid, que es un diario digital marroquí, sí se mostraba bastante herido y bastante pues crítico con estas palabras de Yolanda Díaz, e incluso decía algo así como que era demasiado joven para saber lo que era una auténtica dictadura y que incluso decía una frase incluso más dura, que era demasiado desvergonzada y una comunista stalinista. Hola. Cuyo partido solo tiene ojos para la democracia a la argelina. Con lo cual, para que te hagas una idea de que algo de irritación sí que ha provocado en Marruecos estas palabras de Yolanda Díaz. Luego, desde la ONU, Yolanda Díaz dijo: quiero dar las gracias a Marruecos, y entonces ahí todo el mundo, Marruecos nos ha acompañado, es un día de agradecimiento, por tanto hoy quiero dar las gracias, poniendo en valor en el papel de la economía social en el seno de la ONU, comparecía y allí hacía estas declaraciones. Bueno, el caso es que ha sido la polémica, una de las polémicas de esta semana, pero relativamente menor, tampoco es que sea, pero ahí lo ha recogido la prensa marroquí. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. No me vas a decir que esta serie que te he recomendado no te ha gustado, pero no es bastante trepidante, pero no te angustia. Pero a ver, Fer, luego me acusas a mí de vivir en el estrés continuo. Me recomiendas una serie que en los 10 primeros minutos se te sale el corazón del cuerpo. Pero no pasan cosas muy... a mí lo que me preocupan son las angustias así un poquito vitales, o sea, que son emociones reales. Existenciales. Sí. No, a ti te preocupan las existenciales. Los muertos y demás te dan un poco igual en digo, ¿no? Sí, totalmente, pero... A mí al revés, a mí estas me estresan, pero me gusta porque coincide un poco con una línea que estoy siguiendo últimamente de gustos audiovisuales. Vamos a decir de cuál estamos hablando, ¿no? Sí, El agente nocturno en Netflix. Te voy a contar que yo la vi por casualidad un día con el pequeño Fer, de eso que estábamos buscando algo rápido y dije, venga, esto mismo que parece una serie ligerita, y me mantuvo bastante enganchado. Y ayer hablando con Cristina Pardo en La Sexta, me dijo Cristina Pardo, dice, oye, he descubierto una serie que llevo los 10 episodios que me tiene atrapada con un ritmo, con una y digo, mira, si es que yo empecé a ver esta serie y la verdad es que está bastante bien. El agente nocturno. Está muy bien. Sí, está basada en un libro, no lo sabía yo tampoco, últimamente
Como veis, las plataformas compran los derechos de muchísimas éxitos editoriales y ha conseguido, fíjate, tú eres uno de ellos y veo que Cristina también, en menos de 3 semanas se ha colado en el top 10 de las series más vistas de Netflix en inglés. Y bueno, es la historia de un agente que en principio es del FBI, pero que también trabaja para la Casa Blanca y que se ve envuelto en una movida tremenda, pero el arranque es una estación de metro, un vagón de metro completamente lleno y un tipo que entra y deja una mochila, ¿no? Entonces es bastante inquietante, sobre todo teniendo en cuenta que alguna cosa como esa ha pasado en varios lugares del mundo, incluido y desgraciadamente en nuestro país, y a partir de ahí se desencadena toda la historia y como dices son 10 capítulos, es bastante interesante, sí. Está muy bien porque, a ver, la sinopsis, que no es un spoiler, es una sinopsis. Prestas servicio en acción nocturna, cumples tu condena en ese cuartucho atendiendo un teléfono que nunca suena hasta que salga algo mejor. Pero además de mi aprobación para un ascenso, necesitas la de Hawkins. ¿Crees que este vídeo le convence de que estás listo para dar el paso? Seguramente no. Muy bien. Me voy a Maryland a un evento de pensadores lleno de consumidores de whisky y Viagra. Reza por mí. Se trata de un tipo, un agente, que ha tenido algunos logros, por ejemplo, detectar a tiempo atentados y cosas así, pero un agente cuyo servicio consiste en estar en la Casa Blanca, en el sótano, delante de un teléfono, por si llama a alguien. Él es como la última llamada de agentes en peligro, de no sé qué, no sé cuántos. Es un tipo que está en una habitación de un teléfono que nunca suena, hasta que un día suena. Sí, diga. Acción nocturna. Me han dicho que diga eso. Código, por favor. Pluma, reloj, puerta, fuego. Oiga, sigue ahí. ¿Es usted Crótalo o Gacela? ¿Qué? No le entiendo. De acuerdo. ¿En qué calle vive su mejor amiga, Elaine? Yo no tengo ninguna amiga que se llame Elaine. Oiga, ¿a quién he llamado? Mire, necesito la línea libre. Se ha equivocado de número. No, por favor. Mi tía Emma Campbell. Ella y mi tío Henry están en peligro. Me han dicho que le llame. Y entonces ahí empieza lo verdaderamente precipitado de todo esto y es bastante trepidante. Yo voy a decir que solamente he visto el primer capítulo, lo que me auguran es que toda la serie es así, o sea que cada capítulo se va intensificando, pero bueno, es una serie que no parece muy complicada, parece más bien modesta y sin embargo, pues fíjate, yo no sabía que estaba entre las más vistas de Netflix. Sí, parece ser que se ha viralizado el boca a boca, que ahora es en redes, ha funcionado muy bien. Hay quien dice que es una especie de continuación o de homenaje o muy parecida a 24, a 24, y que hay otras plataformas que están... Sí, también te digo que en las comparaciones no queda bien esta. A mí me pasa como a ti, que creo que la acción es tan brutal que te tiene enganchada cada minuto del metraje, ¿no? Y bueno, ha funcionado muy bien, es verdad que el casting está muy bien también, ha sido rodada, ya sabes que estos detalles a mí me gustan mucho, dónde ruedan las series, claro. No ha sido rodada en Estados Unidos, está rodada en Canadá. Diría que en Vancouver, no me acuerdo ahora de la ciudad, pero sí, en Canadá, no está rodada en Estados Unidos. Y bueno, está basada, como te decía, en una novela de Matthew Kirk que se llama también El agente nocturno. Es verdad que incluyen una especie de disputa interna y en la que disputa interna, digo, política dentro de la Casa Blanca. Bueno, política, no sé si de política, de poder, vamos a decir. Y también aparecen ahí unos locos un poco conspiracionistas de estos que tenemos ahora por muchas partes, que también roza un poquito ese asunto. Y bueno, a mí la verdad, como te ha pasado a ti, me ha gustado mucho. He leído que hay, hasta la fecha, y lleva muy poquito estrenada, ha tenido 73 millones de visualizaciones, que Fíjate. Es una barbaridad. O sea, que por eso está metida ahí en el ranking del top 10. Fíjate. Claro, ¿sabes que el otro día... creo que fue Peris Mencheta, que estuve con él, me dijo que una buena parte de los rodajes en Estados Unidos se están trasladando a Canadá. Se está rodando muchísimo en Canadá, por lo visto, series de televisión, películas, no sé si tiene algún tipo de beneficios fiscales para las grandes productoras, no sé cuál es exactamente el tratamiento, pero me decía, dice, claro, además hay una escenografía que es relativamente parecida a la norteamericana, de manera que muchas, casi, decían, Vancouver es que casi es un retrato de, o Toronto, dice, tiene algunas
algunas escenas que casi parecen Nueva York. Y entonces, por lo visto, se están produciendo muchísimos rodajes allí, se hacen pasar por Nueva York o por Chicago en las series porque tiene edificios que son muy parecidos, fíjate. Sí, de hecho, yo hubiera pensado que era Washington. He mirado dónde estaba rodada por fetichismo y porque he pensado que era Washington, ¿no? Que siempre parece que es como un escenario ideal cuando estás hablando de la Casa Blanca, etcétera, ¿no? Y hay lugares que te sorprenden más. Efectivamente, yo no conozco Vancouver, pero me ha parecido interesante. Y fíjate si está siendo un éxito que rápidamente Netflix se ha apresurado a contar que va a haber una segunda temporada. O sea que realmente ahora las plataformas, como prácticamente todo en la vida, cuando una cosa funciona, pues tratan de alargarla. Solo hay una primera temporada con los 10 capítulos completos que ya se pueden ver, pero ya han anunciado una segunda. Así que tiene pinta de que la gente también está en esa dinámica. Qué difícil es de todas formas encontrar. Ya me sorprende que consigas cada semana, porque tú tenías varias propuestas también que traer aquí. Qué difícil es encontrar cosas que estén bien, de todas maneras, ¿eh? Pues mira, te digo, cuando me hablaste de esta, me has pillado viendo que ya he visto la primera temporada, Liaison, que yo no sé francés y lo estaré diciendo fatal, en Apple TV. Esta es la historia también de dos espías, parece ser que está de moda y que es lo que ahora se está consumiendo más y por eso las plataformas apuestan. Vincent Cassel y Eva Green son los protagonistas, que ahora también están siendo noticia porque están en la nueva peli de los mosqueteros, que para los de nuestra generación son mosqueperros, no, ¿verdad? Sin duda. Para los que veíamos dibujos. Esta serie me ha gustado mucho. Es francesa, es de espías, pero es de ciberataques. Comienza también, es muy trepidante. La primera escena es dos chavales en Siria tratando de salir del país huyendo de Bashar el-Assad. Y hay dos países que se los disputan porque son hackers. Los dos países que quieren acogerlos detenerlos son Francia e Inglaterra. Y es muy interesante porque en el momento en el que están intentando contactar con ellos, se produce un ciberataque brutal en el Reino Unido, porque unos hackers apagan todos los semáforos de la red ferroviaria y hay un choque de trenes donde hay víctimas. Entonces es un ciberataque relativamente sencillo, pero que provoca un daño brutal de víctimas y de pánico, etcétera, ¿no? Entonces está muy bien porque mezcla geopolítica, el tema de cómo están creciendo las empresas privadas de seguridad también en Europa, el lío de la Unión Europea respecto al Reino Unido. Bueno, hay política, hay espionaje, hay un montón de cosas. Me ha gustado también mucho, así que cuando me dijiste El agente nocturno, pensé, pues es una buena manera de recomendar dos sobre espías que hay ahora mismo. Pues está muy bien. Mira, y nos pregunta también Artesana de Ideas, ¿habéis hablado ya de Succession? Que es un temazo, es la serie más mencionada esta semana. Eso iba a decir, está todo el mundo con esto, como ha habido nueva temporada, un día tenemos que hablar. Yo la verdad es que vi la primera. A María Galería además no le gustan nada las batallas de las luchas de poder y todo esto, y entonces no conseguí que me acompañase para seguir, pero no sé si la estás siguiendo tú, no sé si la estás viendo. Todavía no porque la quiero ver entera, entonces como me tienes una exigencia tan increíble de traerte cosas cada viernes, necesito que no sean series con temporadas muy largas, esas me las reservo para las vacaciones, o sea, con muchas temporadas, perdón, no con temporadas muy largas. Entonces, entre los deberes que tengo contigo, que esta semana ha sido Agente Nocturno y Liaison, tengo por ahí en medio también que han colgado 2 capítulos nuevos de una de mis series preferidas, ya lo sabes, que es Alaska Daily, la de la periodista americana que acaba en Canadá y que es maravillosa y os recomiendo muchísimo. Si todavía nadie la ha visto, ya hemos hablado de ella aquí y alguien no la ha visto y no me da para más. Entonces Succession, que sí que está muy de moda, me la voy a reservar para cuando tenga más tiempo. Sí, mira, y Daviciño recomienda Doctor Who, dice, es cortísima, 16 temporadas. Esta se ve en un pispás. ¡Qué malvado! En un pispás. Sí, pero está y bien además capítulos largos. Está bien tener una serie a la que engancharse, también te digo. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
El momento para los videojuegos en la cafetera para recorrer esta forma de entretenimiento que está acaparando la atención global por encima del cine. Ya es una industria que crece a más velocidad, que invierte más se invierte más en este sector que incluso en el del cine, así que os podéis imaginar. Bueno, hoy hablamos además sabéis que esta es una serie que confeccionan los propios oyentes, que dirigen los propios oyentes, porque ellos sugieren temas, proponen quiénes van a ser los guías en este viaje. Hoy, Berka, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días a toda la resistencia. Que se me hace raro que no hayamos estado primero en el tablero de juego acuchillando. Es cierto. Porque los jueves coincidimos por la tarde, echamos unas partidas a la Among Us y coincidimos allí en el campo de juego con Berka, pero hoy habías estado contando en el grupo de Discord que estuviste probando Diablo 4, que va a salir dentro de poco, está anunciado para el mes de junio, y entonces llegasteis a la conclusión de, oye, pues es interesante hablar de Diablo 3. Lo que pasa es que me has dicho una cosa cuando me lo estabas presentando que me has dejado así un poco frío. No cuenta con muchos seguidores dentro de la cafetera, pero porque no es muy popular, supongo. Bueno, en general, porque Blizzard, que es la programadora de la que lo vende, no es muy popular entre los cafeteros. ¿No? ¿Por qué? Pero dame la clave. ¿Por el estilo de videojuegos o porque tiene algún episodio trágico detrás? Exacto, episodios trágicos detrás. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya me contaréis. En fin, no, fundamentalmente pues con sus trabajadores y esas cosas. En fin, sí que la verdad es que la empresa tiene sus movidas. Pero bueno, los juegos a mí particularmente sí que me gustan. También, de todas maneras, dependerá de cada uno. Claro. Y porque claro, van a sacar el Diablo 4, ¿no? Creo que lo lanzan en el mes de junio, me decías. El 6 de junio, sí, el 6 de junio. Y el otro día pudimos probar la beta abierta y la verdad es que está bastante bien. Yo creo que será interesante. Veremos si responde a las expectativas. Pero es un juego que tiene sus raíces en el año 96, o sea, la saga tiene bastante tiempo, ¿no? Correcto, sí. El primero de la saga, el Diablo 1, apareció el 31 de diciembre del año 96. Es decir, hace mucho tiempo. La cuestión es que el juego era innovador porque permitía cosas que la mayor parte de juegos no permitía. Por ejemplo, jugar en LAN, es decir, grupos de amigos que se podían juntar tanto en red local como por TCP/IP, que entonces era cuando empezábamos a poder utilizar Internet. Y la verdad es que esas opciones pues favoreció que el juego consiguiera muchos adeptos. ¿El juego exactamente de qué va? ¿Cómo es? Porque creo que es un RPG, ¿no? Sí, es un RPG, es decir, es un juego de rol con acción en tiempo real. Vamos, lo clásico. Es un juego donde, como cualquier otro juego de rol, eliges un personaje con habilidades específicas y tienes que ir ganando experiencia y consiguiendo objetos con los que completar pues todas las misiones. Y el objetivo final, por supuesto, es derrotar a las hordas del mal, como en todo buen juego de rol que se precie. Me decías, si el primer videojuego vio la luz en el año 96, ha tenido una curiosa evolución, pero me decías, tiene algunas curiosidades, sí que tiene algunos elementos que son significativos. ¿Cuáles? Claro, es que lo importante del juego, o por lo menos para mí lo interesante, porque ya te digo, como juego de rol tampoco tiene más, es decir, tienes sus personajes, los eliges, pues te puedes pedir un mago, un bárbaro, un cazador de demonios, el que te guste. Incluso las mecánicas que tienen sus habilidades no son complicadas, no son grandes dificultades a la hora de combinar teclas. No, sí es bastante fácil. Aún así, te garantiza sus 80 a 100 horas de juego para completarlo, porque tiene muchos niveles de dificultad. Por ejemplo, Diablo 3 tiene 20 niveles de dificultad. Pero a mí me interesa más el tema de las curiosidades, de lo que ha ido pasando con la saga. Por ejemplo, en Diablo 1, cuando salió, todos los objetos, el botín que se consigue, porque estos juegos son de farmear, es decir, de buscar objetos que van apareciendo cuando ganas alguna misión o cuando derrotas a algún personaje, y de subir de nivel. Entonces, este botín era compartido. Todo lo que caía lo podía coger cualquiera de los jugadores, porque como se podía jugar en conjunto, entonces tú matabas a un personaje, pero resulta que el botín que caía lo cogías de al lado. Claro, si no jugabas con amigos era un problema, porque te lo estaban quitando. Pero jugabas con amigos, no había ningún problema, luego te lo repartías. En Diablo 2 eso se mantenía, no hubo ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, en Diablo 2 cambió una de las cosas que la gente criticaba en Diablo 1. En Diablo 1 tus habilidades también afectaban a los jugadores. Es decir, que si tú entrabas en una mazmorra plagada de monstruos y lanzabas una habilidad de, por ejemplo, electrocutar, pues sí, te cargabas a los monstruos
y a los 3 compañeros también, con lo que sus objetos, que en ese momento llevaban, los que estuvieran usando, los que llevaban habilitados, caían al suelo y los tenían que recoger. Y también se los podía quitar. Es decir, era un poco así, con lo que evidentemente Blizzard tuvo que resolverlo. Claro. Y, vale, año 96, luego me decía, tiene huevos de Pascua. ¿Eso qué significa? Bueno, los huevos, de todas maneras, vale, los huevos de Pascua. Antes de eso, quería terminar un poco con el tema de lo que estaba diciendo de la evolución, porque es que se llega, con esto de los objetos, es una cosa curiosa, porque la cuestión es que tú podías compartir los objetos, ¿vale? Los objetos eran de todo el mundo. Es un juego de rol, es decir, que necesitas los objetos para ir subiendo de nivel. ¿Qué pasa? Que si no tienes muchas ganas de jugar, puedes quedar con alguien. Por ejemplo, la gente quedaba en entonces era muy frecuente los cibercafés. Ahora ya no existen, pero en los años 96 pues eran cibercafés. Y yo tenía unos amigos, de hecho, que tenían un cibercafé. Entonces la gente quedaba allí y compraba los objetos. Oye, ¿juegas conmigo? Con dinero efectivo, o sea, con dinero real. Claro, es que esto del Diablo tiene esta cosa curiosa. La cuestión es que Blizzard de eso no sacaba ni un duro. Monetizar era un poco complicado. ¿Qué hizo en Diablo 3? Pues para resolver ese tema, es decir, para sacar pasta a ella, se inventó una cosa y anunció la casa de subastas. La casa de subastas era un mecanismo por el que dentro del propio juego los jugadores podían ofrecer sus botines para que los demás los compraran, no solo por las monedas del juego, por oro, sino por dinero real. Por lo que tú tenías que poner una cuenta de banco o lo que fuera, PayPal, y ahí te pagaban. Y Blizzard se quedaba con el 15% de las ganancias, de las ventas. Es decir, claro, ¿qué pasaba? Que la gente lo criticó. ¿Por qué? Porque ese 15% que antes yo me llevaba por el morro, ahora solo tenía que dar a Blizzard. Claro. La cuestión es que era una cosa curiosa porque tuvo mucho éxito entre algunas personas. De hecho, se dijo que había gente que vendía cosas por miles de euros. Claro que... Yo no me lo creo. Miles de euros me parece una barbaridad y yo sí que participé de eso y sí que vendías cosas. Pero 50 céntimos, 80 céntimos, 1 euro, así vendías cosas. O sea, pequeñas operaciones. Porque este Diablo 3, ¿de qué año es? ¿Es reciente? ¿Tiene muchos años o no? Sí, del 2012. O sea, lleva desde el 2012 y funcionando con esas mismas dinámicas, ¿no? Claro, pero la casa de subastas recibió tantas críticas que Blizzard la suprimió. ¿Cuándo? Pues aprovechando, los Diablos siempre tienen una expansión en la que se introducen nuevos personajes. Pues aprovechando la expansión de Diablo 3, quitó la casa de subastas por las críticas que había recibido. Claro, quitar la casa de subastas implicaba muchas otras cosas. Porque todos los objetos que se habían comprado en la casa de subastas, muchos con dinero, de hecho, por ejemplo, los que yo vendí fueron con dinero, esos la gente ya no los podía usar porque aparecieron nuevos objetos mucho más potentes que solo se podían conseguir jugando. Las críticas que recibió por eso fue brutal. Ahí también puede ser una de las causas por las que Blizzard no tenga muchos amigos. Claro, no tiene una reputación muy... Porque el juego en sí, ¿cuál es la sinopsis? ¿De qué va? ¿Qué es? Porque me has hablado de un mundo mágico. Entonces, tú tienes que luchar contra las hordas del mal, en este caso es contra Diablo. La historia viene, claro, es una historia continuada desde Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4 será otra más. En realidad siempre tienes que luchar contra diablos, contra monstruos que vienen porque esos ángeles caídos que eran los demonios los invadieron la Tierra y los pusieron aquí. Tú luchas contra ellos cada vez, pues unos determinados. Pero vamos, que es como cualquier juego de rol, tampoco tiene mayor secreto. Oye, ¿y qué es lo de los huevos de Pascua? Que me has dejado muy intrigado. ¿Tiene huevos de Pascua? Ahora viene lo de los huevos de Pascua, porque eso es una curiosidad que a mí siempre me ha causado... La cosa es que un huevo de Pascua es un mensaje o un nivel oculto en un juego al que no se accede de forma convencional. Tú no lo encuentras porque esté en el juego. Lo tienes que buscar esperando que aparezca. Uno de los huevos de Pascua más famosos de la historia, es de los videojuegos, evidentemente, es el nivel de las vacas de Diablo 1. Pero curiosamente es un huevo de Pascua que no existe, porque surgió de un bulo. Resulta que alguien, en algún foro, empezó a decir, o quien fuera, surgió un rumor de que clicando determinadas veces sobre una vaca, que era uno de los personajes que aparecía, se abría un portal que te llevaba a un nivel secreto donde luchabas contra vacas. Solo había vacas y que te daba muchos objetos interesantes. Era mentira. Y Blizzard lo desmintió infinidad de veces. Pero la gente creía que sí que era cierto. Total que cuando sacó Diablo 2 en el año 2000, decidió implementar este huevo de Pascua. Entonces sí que apareció el nivel de las vacas. El nivel de las vacas que se accedía
a través de el cubo de Canai, metiendo dentro el tomo del portal y una pierna de Weir, que era uno de los objetos que caían, que era una especie de arma, y se abría, efectivamente, ahora sí, un portal que te llevaba al nivel de las vacas. Además, era un nivel que era muy complicado y que daba unos objetos bastante interesantes. La cuestión es que, claro, desde ese momento todo el mundo quiere que haya un nivel de las vacas. Entonces, en Diablo 3 debía haber un nivel de las vacas. E inicialmente todo el mundo lo buscamos. Bien, y creíamos que lo habíamos encontrado. El nivel, pero casualmente no se llamaba nivel de las vacas, sino que se llamaba Chupilandia. Era un huevo de Pascua, estaba oculto y para acceder a él había que completar una serie de misiones, obtener una serie de objetos, pero la pierna de Weir, aquella que se utilizó para abrir el portal en Diablo 2, también participaba. Entonces la gente pensó, pues este Chupilandia que han llamado ahora es ese nivel de las vacas. Ya, pero en ese nivel de las vacas no había vacas. Lo único que había era unicornios, ositos de peluche, había unas gráciles nubecillas sonrientes, unas florecillas silvestres, pero cuidado, porque como te descuidabas, te machacaban, pero rápido. Y además daban unos objetos bastante interesantes. Por ejemplo, recuerdo que a uno de mis hijos al mayor le cayó ahí la hamburguesa orádrica, que era un arma de una mano, era un puñal, pero cuando te lo equipabas era una hamburguesa. O sea, tú ibas con una hamburguesa dándole la peña. Vale, era un poco gracioso. Bien. Supieron entonces despertar la curiosidad y el interés a través de de los huevos de Pascua. No sé quién decía en el chat, surge en el Adventure, los huevos de Pascua, dice ZSR16. ¿Cómo fue el asunto? Pues en la expansión, aparte de quitar la casa de subastas, introdujo, como hemos dicho, una serie de nuevos objetos. Bueno, pues entre ellos aparecieron el bardiche bovino, que es un arma de asta, y el anillo enigma. Bueno, pues el bardiche bovino, si lo pones en el cubo de Canai y lo transmutas, se abre el dichoso portal que te lleva al nivel de las vacas secreto. Y ahí sí que hay vacas solo. Es decir, que al final apareció otra vez el nivel de las vacas. Bueno, y con el anillo enigma, que cuando lo equipas aparece un goblin del tesoro, si lo transmutas en el cubo de Canai, lo que te abre es un portal a Codicia. ¿Y qué es Codicia? Un nuevo jefe que lo que te da cuando consigues derrotarlo, mucha pasta. Es un lugar, es una mazmorra en la que consigues ingentes cantidades de dinero. Es decir, que, como puedes comprobar, Blizzard ha sabido potenciar no solo el juego de rol como juego de rol de una historia, sino también alrededor de ese juego de rol unos huevos de Pascua, unos niveles secretos y unas formas de jugar que la verdad es que se agradecen y a la gente, por lo menos a mí, nos gusta. Esperemos ahora que con Diablo 4 pues nos sorprenda también con otros mundos extravagantes. Bueno, cuando lo estrenen, a ver qué te parece. ¿Jugaste la demo entonces? O sea, ¿algo has visto? Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí. ¿Qué tal la pinta verdad te da? Es que muy buena. ¿Sí? Jugabilidad bastante buena, nuevas formas de moverse, unos gráficos, la verdad es que bien y con menos necesidad de recursos que el Diablo 3, la verdad es que causó muy buena impresión, ¿eh? Qué guay. Cuando lo estrenen y la gente lo pueda acceder a él, tenemos que volver a hablar para que nos cuentes ya de forma más extendida. Berka, gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.